Bueno, y vamos a lo anunciado entonces. Estamos es, aquí con parte de toda la gente de las distintas ediciones del noticiero y vamos a la presentación entonces del documental. Así es, un documental excepcional con testimonios inéditos sobre Juan Pablo II, un documental que no tiene que perderse. Ya mismo lo ponemos en pantalla. Esta es tan solo la primera parte de este documental excepcional que hemos preparado para ustedes. Mientras Hipólito Yrigoyen ejerce su presidencia en la Argentina, sale al aire la primera transmisión radiofónica desde el Teatro Coliseo en Buenos Aires. Nace en Uruguay el escritor Mario Benedetti y en un pueblo de la ex Unión Soviética el científico y escritor Isaac Asimov. El mundo produce 100 millones de toneladas del precioso oro negro. Albert Einstein obtiene el premio Nobel de Física. Hitler logra que lo designen dirigente del nacionalsocialismo alemán. Rusia pasa por tiempos de hambruna. Se crea en China el Partido Comunista. Sin saberlo, vive uno de los principales momentos de su historia, el nacimiento de Karol Wojtyła, Juan Pablo II. En todo el mundo se habla del Papa. Vamos a conocer en profundidad su pensamiento, su intimidad y los sentimientos de Juan Pablo II, el hombre. Vamos a abrir las puertas del Vaticano y de su Polonia natal. Vamos a conocer profundamente distintos aspectos de la vida de esta persona que supo revolucionar los aspectos políticos, sociales y religiosos de toda la humanidad, enarbolando simplemente tres banderas: la de la paz, la de la estrategia y la del coraje. Juan Pablo II, el hombre. El 17 de septiembre de 1978, el cardenal Wojtyła habló de las duras tareas del nuevo Papa, diciendo que cargaría con la cruz de las guerras, la cruz del hombre, las familias y los derechos humanos, y la difícil cruz de Cristo. El 28 de septiembre, Karol recibió la noticia de la muerte de Juan Pablo I. Días después, ya en Roma, preparado para el nuevo cónclave, un amigo cardenal le dijo: "El maestro te llama". Karol no respondió. La ceremonia de elección papal mantiene sus ritos y costumbres a lo largo de los siglos. Dentro de la Capilla Sixtina, 111 cardenales de todas las nacionalidades, reunidos en absoluta intimidad, realizan la votación que lleva al trono al sucesor de Pedro. Nadie sabe cuánto tiempo permanecerán en la sagrada búsqueda, habitando las celdas que los mantienen en aislada contemplación. La historia habla de cónclaves que duraron más de un año. Para los millones que esperan el nombre del nuevo líder, es el humo de la chimenea la única señal que indica lo que sucede adentro. El humo blanco marca la llegada del nuevo Papa. Yo, desde la fe, creo que ciertamente Dios ha puesto en cada momento el hombre que necesita para conducir esta barca. Y en este momento realmente se necesitaba un hombre con estas características y posiblemente era el único. Uno era polaco, sabía lo que era el sufrimiento hasta el infinito. Tal vez descubrieron entre ellos que tenía más dones que los demás. 16 de octubre de 1978. Frente a la Basílica de San Pedro el clima es de tensión. Miles de peregrinos hablando diferentes lenguas se unen en una mezcla de desconcierto y ansiedad. A las 6 de la tarde el cónclave no ha concluido su votación. Suposiciones de todo tipo circulan entre la multitud y aunque resulta difícil pensar en un papa que no sea italiano, se empieza a tener en cuenta esa posibilidad. Todos los presentes en la plaza ignoran que las urnas han hablado hace ya varios minutos. Habemus Papa, finalem Wojtyła. Cuando Karol ve llegar a su compatriota, maestro y amigo, el arzobispo Wyszynski, no le permite arrodillarse, lo abraza y le dice: este papa polaco no estaría aquí si no hubiera estado primero tu fe, que no ha retrocedido ante la cárcel y el sufrimiento. Como guiada por una fuerza invisible, la noticia del nuevo papa dio rápidamente la vuelta al mundo y produjo una gran conmoción. Oraban y daban gracias porque sabían que Juan Pablo II había llegado a la cima.
¿Con cuántos papas ha estado? Io ho lavorato con 5 papi, compreso l'attuale, iniziando con Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. ¿Qué representa Juan Pablo II para usted en tantos años, en estos 25 años que ha estado al lado de él? Per me rappresenta tutto. Io dico sempre che per me è il mio papà. Quello che lui ha fatto per me e ha cambiato un po' anche la mia vita e tutto quanto. ¿Qué hizo por usted? È il mio papà. Ecco, il mio rapporto è come un padre e un figlio. Textos antiguos dicen que quienes nacen bajo un eclipse de sol están destinados a iniciar algo, a marcar rumbos. El 18 de mayo de 1920, la gente tenía temor a la oscuridad que mostraba el cielo. Pero en Wadowice, una pequeña ciudad polaca, ubicada a 50 kilómetros de Cracovia, la familia Wojtyła se alegraba por el nacimiento de un hijo al que dieron por nombre Karol. Parece que ese día hasta el sol se había escondido para festejar. El 22 de octubre de 1978, Juan Pablo II fue ordenado como papa ante 300.000 fieles que permanecieron bajo el sol de otoño en la Plaza San Pedro. Al igual que Juan Pablo I se negó a la coronación. En la homilía, con voz fuerte, gritó al mundo: "No tengan miedo". Besó el anillo de Wyszynski, el cardenal polaco, y luego nuevamente lo abrazó. Después de la misa, descendió espontáneamente las escaleras aferrando en sus manos la larga vara con el crucifijo que le había dejado Pablo VI. Los cardenales, los jefes de Estado, los reyes, todos se amontonaban para mirar. Juan Pablo II había dejado el altar, el trono, para encontrarse con el dolor del pueblo. Arturo, el otro día cuando estuvimos juntos me contó una historia del chiquito che le acerca il caramelo. ¿La puede recordar? Sì, questo è uno dei tanti aneddoti molto bello e questo è il giorno, proprio una domenica di 18 maggio, che è il compleanno del Santo Padre, qualche anno fa. Il Santo Padre si è recato in visita pastorale presso la chiesa di Cristo Re e entrando nella chiesa, la gente, sicurezza, molta gente, a un certo punto un bambino riesce a passare sotto le transenne, evita tutti i servizi di sicurezza e si presenta davanti al Papa. Allora, tutto orgasmo, che succede, che non succede, e lui si avvicina e fa: "Ciao, come stai?" Il Santo Padre ha fatto cenno di non toccare il bambino, ovviamente. Bene, e come mai? Il Santo Padre fa: "Cioè, sai, tu mi devi scusare, perché io ho detto alla mia mamma di venire prima, perché io dovevo vederti. Ma sai come sono queste donne? Prima di uscire la mia mamma qui, tutte queste cose. Lei adesso è a casa, io sono scappato da casa e sono passato adesso di corsa perché dopo forse lei è in pensiero perché non mi vede. E sono venuto qui, dice, per incontrarti. Cioè, io sono un bambino, sono povero, non ho tante cose, però oggi è il tuo compleanno e io desidero farti un regalo." Allora il bambino prende, mette la mano nella tasca del pantaloncino, apre la mano e aveva una caramella. Dice: "Io questa cosa te la tocco il cuore." Il Papa prende questa caramella, la mette sul cuore e dice: "Questo non me lo merito." Karol Wojtyła lleva el mismo nombre de su padre, quien fue militar, llegando al rango de capitán del ejército. Su madre, Emilia, se dedicó completamente a los hijos y a su marido. Su hermano Edmund le llevaba 13 años. El matrimonio Wojtyła había tenido una niña que no sobrevivió al parto. Karol recibió el apodo de Lolek, tuvo una infancia feliz y llena de afecto, pero cuando tenía 9 años, su madre falleció repentinamente. La Primera Guerra Mundial terminó en el año 1918. Cuando Karol nació en el año 1920, Polonia solo tenía 2 años como Estado independiente. Libertad era una palabra nueva para todos los polacos. A los pocos días de haber sido elegido sumo pontífice, saliendo de la iglesia San Francisco en Italia, se escuchó un grito entre la multitud que decía: "No se olviden de la iglesia del silencio". Juan Pablo II, en un tono de voz elevado, casi gritando, dijo: "No existe más la iglesia del silencio, ahora habla con mi voz". Creo que fue bien elegido en un momento muy especial
en el cual todos sabemos que la mayoría de los papas son italianos, se tenía que dar un mensaje de globalización. Teníamos que remontar a muchos siglos atrás antes de ver un papa que fuera francés, o un papa en otras épocas no tenía nada que ver con estas. Creo que fue elegido para darle, previniendo un periodo de globalización. En 1978, después que Argentina rechazó el fallo arbitral británico, el conflicto por el canal del Beagle alcanzó su punto más álgido. Los gobiernos dictatoriales de Pinochet y Videla estaban enfrentados. A pesar de los reiterados intentos, los enviados no podían encontrar una solución por vías diplomáticas. Ambos países tenían listos sus ejércitos y los aviones aguardaban la orden con los motores encendidos. El clima de guerra era una realidad de la que parecía no haber escapatoria. Ya nadie se acuerda. ¿Cuántas muertes le ahorró este papa a los argentinos y a los chilenos con su mediación? La única guerra que lamentablemente pudo evitar es la de Argentina y Chile. Yo creo que la Argentina le debe al Papa muchos miles de hijos que hubieran muerto en la guerra con Chile. La influencia que tuvo el Papa ha sido fundamental porque se involucró en el tema, y yo creo que es la pieza fundamental que nos permitió eso. Juan Pablo II, recientemente elegido Papa, tuvo sobre su escritorio toda la información sobre el desarrollo del conflicto argentino-chileno. El sumo pontífice se transformó en mediador de ambos países y cuando faltaban pocas horas para que el enfrentamiento bélico estalle, logró su primer triunfo como líder de la Iglesia, deteniendo una guerra que hubiera sido una de las más sangrientas de Sudamérica. Finalmente, la propuesta papal, conocida a través del cardenal Antonio Zamoré, se dio a conocer el 12 de diciembre de 1980 y fue aceptada por la Argentina en 1984. Si yo tuviera que definir o describir a su santidad con una sola palabra, diría paz. En el próximo bloque, Juan Pablo II se enfrenta a uno de los momentos más críticos de su vida. El misterioso atentado lo lleva al borde de la muerte. Bueno, esta primera parte de este documental excepcional cuenta algo muy cercano a la República Argentina, la mediación del Papa, la mediación del cardenal Zamoré, que estuvo aquí, que logró evitar la guerra entre Argentina y Chile. Por supuesto, un momento importantísimo en el pontificado del Papa Juan Pablo II, pero también para nosotros, ¿no? Para los argentinos. Pablo Tete, es cierto, cuando uno estaba estudiando locución allá por el año 78 y sabía que se venía el enfrentamiento y que esto era prácticamente inevitable, hasta recuerda que tenía compañeros que estaban haciendo el curso con uno y que volvían de repente desconocidos con el pelo corto y sabiendo de todo lo que estaban pasando en el sur, porque era inminente el conflicto con Chile por el canal de Beagle. Y gracias al cardenal Zamoré y a la misión de su santidad se evitó un baño de sangre. Distintos estamentos de la sociedad, políticos, periodistas, y también hoy cuando entrevistábamos a Monseñor Casareto, él decía la cantidad de vidas humanas que salvó la intermediación del Papa Juan Pablo II en el posible conflicto con Chile, ¿no? Hoy lo recordó el canciller chileno también. Y si esto lo ponemos en el mundo, se va repitiendo porque ha sido un papa que ha tenido una intervención directa en tantas situaciones en el mundo, ¿no? Muy protagonista y muy aparte, bueno, metiéndose en los temas, no mirándolos como un espectador. Hay alguna etapa del diario La República que estamos aquí viendo, que habla de la plaza de San Pedro justamente. Es impresionante, ¿no? Lo que dice San Pedro, los fieles cantan y rezan, largo adiós al Papa que muere. Esta es la tapa del diario La República de Italia. Bueno, nosotros estamos recordando, por supuesto, y vamos a seguir haciéndolo ahora en esta segunda parte del documental, pero la realidad, por supuesto, es esta, ¿no? Que nos muestra la tapa del diario La República, lo que está pasando allí en el Vaticano. Todavía no hay ninguna novedad, a lo que venimos informando permanentemente. El Papa está agonizando, pero todavía está con vida. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a verla. 13 de mayo de 1981. Se produce un nuevo encuentro de Juan Pablo II con la gente en Plaza San Pedro. El contacto directo del sumo pontífice y los fieles de la Iglesia Católica es ya una admirada y humilde costumbre.
Entre besos, bendiciones y miradas emocionadas, el Papa avanza entre la multitud. Es una tarde de sol. Nadie puede sospechar que una oscura nube de muerte se oculta entre ellos. La historia guarda una larga lista de atentados contra personalidades relevantes del mundo. Los presidentes Abraham Lincoln y John Kennedy también sufrieron sendos atentados, pero ambos murieron. El 30 de enero de 1948, mientras se dirigía a su habitual rezo de la tarde, Gandhi fue asesinado por un extremista hindú. En Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968, el líder de color y Premio Nobel de la Paz, reverendo Martin Luther King, es abatido de un tiro en la cabeza por un francotirador. En la Ciudad del Vaticano, nuevamente, un líder espiritual y político estaba por enfrentarse a la muerte. Juan Pablo II intuía el riesgo que corría al exponerse a las muchedumbres. En el año 1980, dando una homilía en París, se preguntaba si el odio ganaría al amor, la destrucción a la construcción, la guerra a la paz. Él sabía que con su discurso fuerte, su oposición a las armas y al comunismo, podía poner en peligro su vida. Cuando su madre falleció, Carol encontró refugio y protección en la Virgen María. Un fuerte sentimiento religioso comenzaba a despertar en él. Sentimiento que no lo alejó del mundo, al contrario, lo acercó aún más. Era un excelente alumno y compañero. Pasaba largas horas con sus amigos en contacto con la naturaleza y el deporte. Siempre estaba dispuesto a ayudar a quien se lo pidiera. En 1932 recibió la noticia de la muerte de su hermano médico Edmund. Su padre no soportó esta noticia y cayó en una gran depresión. Carol se hacía fuerte en el dolor. La tragedia y la soledad marcaban su vida. Para mí, Juan Pablo II realmente, bueno, es la máxima autoridad de la Iglesia católica y realmente es una persona con un nivel extraordinario, un carisma, digamos, uno estando con él cuando lo vi, digamos, él me dijo que digamos, Axel está en el cielo y que siga luchando. Juan Pablo II impuso un ritmo diferente a las jornadas de trabajo del Vaticano. Él no está encerrado en su torre de marfil, sino que como un verdadero peregrino, da testimonio de su fe y reconforta a los fieles en persona. Quiero llegar a todos, dijo, y cumplió. Primero fue Santo Domingo en la República Dominicana, luego México y Bahamas, hasta que por fin visitó Polonia, su añorada patria. Los gobiernos de Cracovia, Varsovia y Moscú no habían recibido de buena manera su elección papal. El comunismo sabía que Juan Pablo II era un enemigo hábil y poderoso. La visita al campo de concentración de Auschwitz fue uno de los puntos de mayor emoción del viaje. En Polonia, la batalla espiritual contra la política comunista había comenzado. Juan Pablo II verdaderamente está considerado por los polacos como uno de los más grandes polacos de toda su milenaria historia. Pasó por toda la experiencia humana. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajaba como obrero de forma muy dura. Fue el científico, profesor de filosofía, teología, tiene su experiencia de resistencia, tiene su formación cultural como poeta, actor, entonces alguien que siempre se acercaba a la gente. Antes de entrar a la universidad, Carol tuvo que cumplir con el servicio precastrense para la juventud estudiantil. Los egresados de Wadowice llegaron a finales de junio de 1937 al destacamento de Subjiza Gurna. Allí trabajaron en la construcción de un camino, pero Carol también ayudaba en la cocina. En su adiestramiento militar obtuvo el segundo rango con buenas calificaciones. Tiempo después recibió más instrucción en un nuevo campamento donde aprendió a disparar armas de fuego. Irónicamente, el Papa de la Paz era preparado para la guerra. 40.000 peregrinos se agolpan en la Plaza San Pedro.
Juan Pablo II llega en su jeep blanco, saludando y bendiciendo con un gesto paternal. Los niños se llevan del sumo pontífice un trato especial. El Papa toma en sus manos a la niña Sandra. 17:17 minutos. Mohamed Ali Akse dispara a quemarropa. El Papa se desploma en el coche. La sotana blanca se mancha con sangre y un grito recorre toda la plaza. Han disparado al Papa. Usted estaba en el momento del atentado. Sì, io ero a 1,5 metri dalla macchina. ¿Y cuál fue su reacción? Subito io ho compreso quello che succedeva e per me mi sono sentito crollare il mondo addosso. Cioè, mio papà era morto, cioè, finito perché caduto così, la confusione, ricordo bene i colpi. È stato un momento tragico e dopo l'attentato, dopo 3 giorni io sono stato ammesso per fare delle fotografie a lui sul letto dell'ospedale, avendo tutti i tubi, tutte le cose che, dato l'evenienza, dovevo portare. E quando io sono entrato nella stanza, lui mi ha guardato con questi occhi dolci e mi fa, dice, vedi figlio mio, sono vivo. En Cracovia habitaron un húmedo y frío sótano que hacía las veces de departamento. En 1939, la Segunda Guerra Mundial era una realidad con la que se tornaba difícil convivir. Al estallar los enfrentamientos, Karol atravesó la ciudad en medio de un bombardeo para llegar a donde estaba su padre. Karol se transformó en un polaco de la noche y las sombras. Vivir en la clandestinidad fue su forma de luchar con los nazis. Los enemigos le dieron empleo en una cantera de piedra que pertenecía a una empresa química. Una tarde, al salir de su trabajo de obrero, un camión militar lo atropelló. Quedó gravemente herido, tirado al costado del camino. Cuando despertó estaba en el hospital. Una desconocida mujer le había salvado la vida. El Santo Padre recibió 3 disparos. Fue herido gravemente en el vientre. Antes de operarlo, lo confesaron y le dieron los santos óleos. La humanidad se había conmovido y los medios de comunicación informaban en una larga vigilia desde la clínica Genelvi, mientras tejían teorías y especulaciones acerca de la autoría del atentado. A la medianoche se anunció que había despertado de la operación. Juan Pablo II adjudicó el milagro de estar vivo a la Virgen de Fátima, ya que el día del atentado coincidió con el aniversario de la primera aparición de la Virgen a los pastores. Allegados aseguran que el Santo Padre dijo, otra vez, una mujer me salvó la vida. En Fátima, durante la celebración religiosa, un grito se escuchó en el palco del Papa. Un sacerdote alto, delgado, con el rostro desencajado, lo responsabilizaba por la crisis de la iglesia. De entre los pliegues de su sotana negra, extrajo un cuchillo. La guardia lo detuvo y Juan Pablo II solo atinó a mirarlo tranquilamente a los ojos. Una vez más, habían atentado contra el Papa. El día 2 de abril de 1982, una importante fuerza militar argentina movilizada a través de un sigiloso operativo aeronaval desembarcó sorpresivamente en las Islas Malvinas, situadas a 700 kilómetros del continente, logrando la rendición de las autoridades británicas que encabezaba su gobernador Rex Hunt, luego de una fugaz resistencia por parte de marines británicos. El conflicto armado había comenzado. El 11 de abril de 1982, las conversaciones para detener la guerra no habían llegado a solución alguna. En las islas, la sangre de los jóvenes soldados se derramaba inútilmente. Desde Roma, Juan Pablo II exhortó a ambas naciones a deponer su actitud. El 28 de mayo, el Papa visitó Londres e hizo un encendido reclamo por una paz justa y honrosa. Ultimamente si è aggiunta la grave tensione tra 2 paesi di tradizione cristiana, l'Argentina e la Gran Bretagna, con perdita di vite umane. Cuando la guerra estaba por llegar a su fin y la derrota argentina era inminente, el 11 de junio Juan Pablo II visitó por primera vez el país para convocar a una unión por la paz. En medio
medio de una fervorosa manifestación, dijo a los argentinos: vengo a orar por todos aquellos que han perdido la vida, por las víctimas de ambas partes, por las familias que sufren, como lo hice igualmente en Gran Bretaña. Vengo a orar por la paz, por una digna y justa solución del conflicto armado. La presencia del Papa en Argentina significó una esperanza en aquel momento para todos los que estábamos en la isla, de que ese conflicto por fin finalizara sin más muertes. Dios bendiga a Argentina. El amor desde el perdón es la máxima expresión del Evangelio. Jesús en la cruz pidió a su Padre por el perdón de aquellos que no saben lo que hacen. De igual forma, Juan Pablo II entró a la celda de su agresor para confesarlo y perdonar su alma. Ya recuperado de sus heridas, pero debilitado por las lesiones provocadas por el impacto de las balas, visitó a Ali Aqsa. Los ojos del terrorista se iluminaron durante el diálogo. En intimidad y bajo el secreto de confesión, Juan Pablo II recibió las respuestas a sus preguntas. Era el 27 de diciembre de 1983. Las palabras que ambos intercambiaron nadie las sabe. Algunos aseguran que el Papa le preguntó quién fue, quién ordenó que me mataras. En el próximo bloque descubrimos a otro Karol Wojtyła, el actor, el poeta y el deportista que eligió el camino más difícil.